Sonando en el aire de la 100.1 y como bien lo decíamos, se dieron a conocer la inflación en Jujuy. Septiembre cerró con un alza del 1.8% y nosotros tenemos el gusto y el placer, porque siempre es un gusto poder dialogar con él. Hablamos del licenciado en Economía y profesor emérito de la Universidad Nacional de Jujuy, Benito Aramayo, que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo está, profe? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada del día de hoy. Buen día, Carla. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias. Nosotros bien, arrancando este día jueves, pero adentrándonos en los índices justamente que dio a conocer la Dirección Provincial de Estadísticas de Censo en justamente un incremento, ¿no?, durante septiembre del 2025, en comparación con el mes anterior. Así es. Hay que tener en cuenta, Carla, que todavía la DIPEC no está haciendo el cálculo a nivel local, porque depende de la información que se gira a Buenos Aires y desde allí mandan los porcentajes de inflación en cada rubro que corresponde a la provincia de Jujuy. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que guiarnos por lo que informa la Nación, sería el INDEC, y no la DIPEC, que sigue sin actualizar su propia metodología, cosa que también va a ser en el orden nacional el INDEC recién para el mes de enero o febrero del año que viene. Bueno, y aquí tenemos los indicadores que ustedes bien decían. La inflación a nivel general, Jujuy dio menos que en Nación. En Nación dio 2.1 y en Jujuy 1.8. En lo que hace a la inflación acumulada en lo que va del año, enero-septiembre, en Nación dio 22 y aquí en Jujuy el 21,5. Y lo que es más es menos en Jujuy. Y en cuanto a la inflación interanual, comparado septiembre con septiembre del año pasado, es superior aquí, porque en Nación da 31.8 y en Jujuy da 32.7. Es decir, tenemos estos indicadores de evolución de los precios y lo que importa para analizar cómo evolucionan no solamente los precios, sino también el consumo en la población, porque todo esto que tiene que ver con los indicadores de precio, si no se relacionan con lo que está pasando con el consumo masivo de la población, son números que sirven de poco. Lo que importa sí es decir de que estamos con una caída abrupta del consumo a nivel masivo, ¿no? Tengan en cuenta que nosotros tenemos una caída del consumo masivo del 7.9 en el mes de septiembre. Casi el 8% ha caído el consumo respecto de agosto en los supermercados, en los almacenes, en las carnicerías, en todos los lugares donde se registra la evolución de los precios. Y veníamos de una abrupta caída ya durante todo el año 2024. Quiere decir que la población continúa limitándose en el consumo, restringiendo, ¿no?, sus consumos, sacando de la canasta básica alimentaria bienes que antes eran usuales. Ejemplo típico es la carne particularmente, o los huevos, la leche, y estamos en una situación de caída del consumo de esta magnitud que se corresponde con el nivel de caída de los salarios en términos reales, que es lo que importa a la hora de analizar con cierta objetividad lo que está pasando en el consumo de la población, con los salarios y con lo que va a ser el planteo que harán los asalariados, particularmente la actividad privada y pública, para ver cómo recuperan su poder adquisitivo. Esto es lo que podemos decir. Después hay desagregada en cuanto a la evolución de los aumentos. Tengan en cuenta que en la enseñanza ha aumentado. Esto significa enseñanza, significa la cuota en los colegios privados, pero también los materiales que usan los alumnos en la primaria y en la secundaria, materiales no de imprescindibles para la educación. Sí. También está el transporte, que ha subido un 3.3. La enseñanza un 3.5 duplica, si ustedes analizan cómo ha sido el nivel general,
tener 3.5 en enseñanza, 3.3 en transporte, quiere decir que hay quienes siguen ajustando los precios mes a mes sin tener en cuenta lo que es la evolución de los ingresos de la población. Ana Mayo, sí, dígame. Quería justamente, ¿qué tal? Hugo Krasnogorod lo saluda, ¿cómo le va? Sí, Justamente Hugo, usted hacía hincapié, me Hugo. parece muy importante, no solo en el dato de inflación, sino también en la evolución de los salarios, para poder darle alguna ponderación. Y usted bien marcaba que a nivel interanual, comparado con septiembre del año pasado, en Jujuy la inflación fue más alta que a nivel nacional. Sin embargo, en escala salarial, Jujuy tiene más bajos salarios que a nivel nacional. ¿Cómo se da esta explicación? ¿Por qué subió más acá a nivel interanual que a nivel nacional? Porque tenemos una situación particular, hay que estudiar la estructura de la ocupación asalariada en la provincia de Jujuy. Si se tiene en cuenta que aproximadamente 100.000 son empleados públicos, tanto a nivel de administración central como de municipio. En la actividad privada no superan los 65.000, en la actividad privada, es decir, asalariados que están en todas las ramas de la producción industrial, en la agricultura, en la minería. Hay que tener en cuenta esto porque solamente en una actividad, que es en la minería, es donde los salarios están en un nivel que podríamos decir son muy superiores a los promedios de los salarios en la actividad, en el resto de la actividad industrial o minera. Esto es importante porque ustedes tienen que tener en cuenta que la provincia podría mejorar los salarios de los trabajadores estatales, impone mes a mes, así caracterizan y denominan los empleados públicos, particularmente los profesionales, o lo que hace el gobierno en relación a los salarios de los trabajadores estatales, impone pautas salariales que están por detrás de lo que es el nivel de la inflación y de las necesidades de los trabajadores estatales en cuanto a su capacidad de consumo. Yo les voy a dar una cifra para que la audiencia de Radio Sol tenga una idea cabal. La provincia sigue teniendo ingresos por coparticipación federal, sumado a eso lo de la Dirección Provincial de Renta, que están nominalmente un 37% por encima del año pasado, en el periodo enero-septiembre. Esto significa, en pesos, que ha llegado a tener una recaudación de ingresos corrientes, la provincia de Jujuy, de 1.189.600 pesos. Esto sin tener en cuenta, esto es muy importante, Hugo, Carla, sin tener en cuenta que aquí está faltando en la suma de estos ingresos lo que se recauda por derechos de explotación de minerales, que no se informa ni se pone en la página de la Dirección Provincial de Rentas para que se sepa cuánto están poniendo las mineras en las arcas de la provincia, porque no va por la Dirección de Rentas. No se informa en el portal de rentas como se informa ingresos brutos, inmobiliario y sello. Probablemente estén poniendo esta recaudación en el tesoro provincial o en la cuenta única, como le llaman, pero lo que no hay es una precisión de este monto que tendría que ser importante conocer, porque la actividad minera es la única actividad a nivel nacional y a nivel provincial que sigue en alza. El resto de la actividad productiva, ustedes saben, desde el mes de abril estamos con una recesión pronunciada y solamente se exceptúa de esto a la minería. Esto tiene una razón que, si tenemos tiempo ahora, podemos explicar muy brevemente, que tiene que ver con las ganancias que logran en la actividad, particularmente del litio, las dos grandes empresas que están en plena producción. Para que ustedes se den una idea, las dos empresas de litio, tanto Arcadium Lithium como Exar, según informes oficiales, de balance que se puede acceder por vía internet, en las páginas donde informan sus resultados operativos, en el año 2024 han logrado ganancias, escuchen bien, $1.000 millones, cosa que no se logra en ninguna otra actividad a nivel nacional o provincial. Pero volviendo al tema del Estado provincial,
no informan lo que se recauda, cuánto dejan en la provincia de Jujuy las mineras del litio, y tampoco informan lo que el gobierno nacional, por fuera de la coparticipación, está entregando a la provincia en carácter de fondos discrecionales, que es la discusión que hay sobre si se va a coparticipar con las pautas de la coparticipación federal de la distribución secundaria, sí o no. Bueno, esto es lo importante, porque tengan en cuenta que los trabajadores estatales, en el caso de los trabajadores profesionales, han tenido en lo que va del año apenas un 20% de imposición salarial, como ellos denominan, cuando los recursos de la provincia subieron un 37%. Quiere decir que tienen, por diferencia, si se destina de este 37% en incremento a los salarios, en esa proporción, significaría un aumento casi el doble de lo que tienen hoy los trabajadores estatales. Es decir, tienen una relación desfavorable entre los ingresos de la provincia y lo que se les impuso de pauta salarial de un 17%. Esto es muy importante, porque se trata de 100.000 trabajadores estatales, cuando en la actividad privada se llega con toda la actividad a 65.000. Es decir, esto es lo que hace también, dicho sea de paso, de que la provincia siga exhibiendo dos cosas. Superávit fiscal, esta es la explicación por qué tienen superávit fiscal en relación a los salarios, y tienen al mismo tiempo inversiones en plazo fijo, en fondos comunes de inversión, en compra de bonos. Debe estar a esta altura, porque no se conoce a ciencia cierta, se conoce el informe de la cuenta de inversión del año 2024, que habían llegado a casi 500 millones de pesos en fondos comunes de inversión, plazo fijo y compra de bonos. ¿Cuánto tienen ahora? No sabemos, porque tendríamos que tener también una información oficial de cuánta plata están poniendo, ¿no?, en la timba financiera, ¿no?, como ha dicho hace muy poco tiempo en una opinión que ha dado el doctor René Vicente Casa, en la timba financiera, que no es actividad que sea propia de un Estado que tiene una demanda de sus trabajadores de aumento salarial a la que no atiende. Esta es la situación en general, estimado Carla y Hugo. Y tenemos que tener en cuenta que esto va a seguir así en la medida en que la política económica de la provincia de Jujuy sigue estando concentrada, ¿no?, en seguir favoreciendo la inversión de capital para la actividad minera, particularmente en el litio, sin tener una contraparte de esto que está logrando ganancias supermillonarias a nivel provincial, y que nosotros no tenemos los beneficios o el retorno que una actividad de esta magnitud, con estas ganancias, tendría que tener la provincia de Jujuy, en una situación donde la necesidad creciente de los trabajadores es mejorar su situación, porque han perdido mucha capacidad adquisitiva en un par de años. Exactamente, y eso sin contabilizar justamente a aquellos que están en situación informal, ¿no? Que ese es un porcentaje que también ha crecido y que lamentablemente ellos no van a una paritaria, sino que están a la suerte de que el empleador le incremente en algún u otro momento algo que después va a ser dentro de el conteo de esta persona, ya sea destinado a alimentos, a otros gastos como enseñanza, transporte, la atención médica, que bien hacíamos ahí un repaso general. Profe, nosotros le agradecemos un montón por la comunicación. Seguramente vamos a tener la posibilidad en algún momento de volver a dialogar con usted. Como siempre destacamos, ¿no?, más que claro, y además nosotros somos los agradecidos con usted de que nos acompañe cada vez que puede en el minuto a minuto. ¿Cómo no? Una sola cosa quería decirle para un próximo contacto. Me gustaría comunicar a la población y particularmente tratar con ustedes esto que ha pasado en nuestro país en relación a la visita de Milei a el presidente de Estados Unidos, Trump, que nos ha dado una condición de colonia prácticamente, en esto de que si él no ve de que Milei se impone en las próximas elecciones, retira todo tipo de ayuda a la Argentina. Es una vergüenza eso, Benito. De país colonial no se corresponde con la dignidad de nuestro país, ni con lo que ha sido la historia de la soberanía nacional que vamos a defender, sea quien sea el que esté en este caso haciendo una
actuación vergonzante en relación al poder central que tiene en este caso el imperialismo norteamericano. Pero esto... En algún momento vamos a conversar esto en detenimiento, estimado. Sí, profe, pero esto también nos lo dejó a la vista el día 12 de octubre, ¿no? Con ese video lamentable que circulaba en todos lados y que venía justamente de las páginas oficiales. Justo en el momento en donde a nivel mundial se destaca el grado de avance que tenían las civilizaciones que habían encontrado, ¿no?, los españoles al llegar, que eran a nivel de los avances científicos, técnicos, matemáticos que tenían en Europa. Bueno, pero esto es lo que desconoce este gobierno, que se caracteriza por lo antinacional y antipopular. Así es, profe, seguro nos vamos a poder sentar en algún momento a dialogar sobre este tema. Dejamos abierta la invitación igual, ¿no? Le agradecemos un montón. Que tenga una hermosa jornada, le mandamos un abrazo bien fuerte y será hasta un próximo diálogo. Lo mismo para ustedes, Carla y Hugo. Muchísimas gracias, hasta luego. Ahí dialogábamos con Benito Aramayo, licenciado en Economía, profesor emérito de la Universidad Nacional de Jujuy, adentrándonos justamente en los índices que va ponderando, ¿no?, la DIPEC, entendiendo justamente el vasto conocimiento que tiene el profe Aramayo hablando de economía.